Soy Gabriela Senoz, soy la presidenta de fútbol femenino. Particularmente yo no les voy a hablar nada de la cuestión física porque no me dedico a eso, lo que me ocupo es de gestionar la actividad y de tratar día a día de conseguir las mejores opciones para que se siga desarrollando el deporte. Igualmente me pueden hacer consultas todas de ese estilo. Estaría bueno que empecé, Gaby, contando un poquito cómo es la estructura del club, las categorías que tiene, un poquito de eso, y después nosotros seguimos con lo que es primera división. Bueno, nosotros en el club hace tiempo ya venimos desarrollando todas las categorías de formación porque estamos muy focalizados en que si trabajamos con las más chiquititas, cuando lleguen a la edad de competencia en primera división van a estar mucho más preparadas físicamente y mentalmente sobre todo. Requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hay un montón de cosas que se tienen que dejar de lado para ser deportista de alto rendimiento. Entonces, mientras las formemos desde más chicas, no les cuesta tanto la transición, el cambio y perderse todo eso que en realidad muy probablemente ustedes, yo misma, hemos vivido de jóvenes, de salir con amigos, de estar en otra prácticamente. Tienen que tener otra cabeza, tienen que estar muy focalizadas y con el objetivo que encima es como a largo plazo, porque empiezan a patear la pelota a los 9 años y el objetivo es a los 20. Es como un camino muy largo en el que hay que sostenerse. Nosotros en el club tenemos desde categoría sub-12, sub-14, sub-16, tenemos la reserva que es sub-19 y después la primera división. Hemos ido desarrollándolas en todo este tiempo, tenemos aproximadamente entre 25 y 30 jugadoras por categoría y como les decía, la idea es que cada vez se vaya profesionalizando más desde abajo hacia arriba. Hoy el fútbol femenino en Argentina es profesional o semiprofesional por la cantidad de contratos que se exigen y la idea es ir eso bajándolo a la categoría de reserva, o sea, el día de mañana poder tener jugadoras de reserva con proyección que tengan un contrato mínimo pero que ya les puedas dar las herramientas como para que sigan haciendo todo el sacrificio de ir todos los días a entrenar y meterle tanta garra. Bueno, seguimos. Vamos a pasarle el micrófono. Ahí. Dale. Ahí nos va a hacer unas preguntas. Fundamentalmente con la estructura. A nivel de AFA, ¿qué categorías están obligadas a tener las divisiones que participan en el fútbol profesional? Actualmente hay obligación de tener una categoría de reserva, que es sub-19 como les comentaba. Estamos en la pelea de que sea sub-21, para darle un poco más de rodaje a las chicas que todavía tal vez no están para una primera división de River, pero tienen potencial. Y sin embargo, si vos no las tenés en esa categoría, ya no las podés subir a primera división y las tenés que dejar libres. Y es una pena porque venís trabajando con esas chicas. Entonces ahora estamos trabajando y viendo la posibilidad de que esa edad se amplíe. Esa es la única obligatoria este año. La sub-16 empezó un torneo optativo, igual participan de lo que es la primera división, participan todos los clubes menos uno, que particularmente incluso ya descendió. Entonces estaríamos todos con categoría sub-16. Y a partir del año que viene se plantea como optativa la sub-14. Por primera vez están los clubes armándose, nosotros lo tenemos armado hace 5 años, con orgullo lo digo. Pero eso es lo que está desde ahora en AFA como obligatorio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la preparación física, ¿sí? Mi rol es preparadora física, así que vamos a entrar de lleno a ese área y ver qué les puede quedar a ustedes de esta charla, ¿sí? Son todos profes, ¿no? ¿Sí? Futuros profes. Primer año, segundo año, tercer año, ¿cómo es más o menos? Segundo, bien. ¿Les gusta la preparación física? ¿Sí? Los clubes, el deporte. Bueno, hablando un poquito de la preparación física dentro del fútbol,
sabemos que ha sufrido bastantes modificaciones y un cambio de paradigma súper fuerte, ¿sí? Antes la preparación física en el fútbol se basaba en un método bastante tradicional, en donde lo físico se veía totalmente disociado de lo táctico y del juego, ¿sí? Se trabajaba lo físico específicamente fuera de la cancha o no teniendo en cuenta ninguna situación de juego, ningún contenido táctico, ningún contenido técnico, se aislaba. Ese aislamiento viene de un paradigma desde la ciencia y del ejercicio físico, ¿sí? La ciencia estaba basada en un paradigma positivista en donde todo se estudiaba dentro de un laboratorio de manera analítica, lineal, simplista, y ese conocimiento que se formaba dentro del laboratorio se trataba de bajar al campo. Obviamente, entre el campo y el laboratorio hay una infinidad de posibilidades y no hay una transferencia propiamente dicha. Este paradigma tradicional nos sirvió un montón, nos dio un montón de contenido y un montón de conocimiento para abordar la preparación física, ¿sí? Pero al momento de llevar esos contenidos creados en un laboratorio y creados por el método tradicional, que viene desde el atletismo, de la gimnasia, de disciplinas más analíticas, cuando lo queríamos llevar al fútbol no encontramos mucha transferencia. O veíamos que dentro del fútbol las capacidades condicionales se expresan de otro modo, de otra forma que en un laboratorio. Este cambio de paradigma que tuvo la ciencia desde un método más tradicional a un método más complejo y dinámico, en donde todos los conocimientos se tratan de encontrar, de estudiar dentro del juego, nos vino a dar un montón de herramientas a nosotras, las preparadoras físicas, para abordar nuestro día a día, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nuestra preparación física dentro del fútbol y en nuestra metodología de entrenamiento, no vemos a la preparación física como algo aislado, como una parte de un todo, sino la vemos como ya parte del todo, en donde interactúa permanentemente con lo táctico, lo técnico y lo psicológico. Es decir, necesitamos que una jugadora haga un sprint de velocidad a 25 km/h, llegue a máxima velocidad, pero que decida bien, que tire un centro, que se juegue el 1 versus 1, dependiendo la situación lo amerite, ¿sí? Entonces, no es que la preparación física no existe o no la tenemos en cuenta, sino que la empezamos a tener en cuenta dentro de un todo, ¿sí? Entonces, este rol de preparación física viene cambiando y viene abordándose. Y eso hace de que aquellas personas que se quieran dedicar a la preparación física, por ejemplo, dentro del fútbol, tienen que empezar a resolver ciertas cuestiones de situaciones tácticas y situaciones técnicas, ¿sí? También, otra cosita que tenemos en cuenta, analizamos bien qué es lo que hace una jugadora en cuanto a lo físico dentro del partido de fútbol o dentro de una situación táctica, y empezamos a ver cuáles son las capacidades condicionales o las capacidades físicas predominantes dentro de un partido de fútbol. Entonces, entendiendo que una jugadora acelera permanentemente porque el fútbol se juega en un espacio reducido, acelera permanentemente, desacelera para recibir la pelota, para patear al arco, para cambiar de dirección, ya tenemos dos capacidades condicionales predominantes para trabajar dentro del fútbol, ¿sí? Entonces empezamos a ver que el juego mismo tiene todo. Tiene aceleración, desaceleración, tiene velocidad, ¿sí? Para hacer un sprint de velocidad necesitas tiempo y espacio. Bueno, en esos momentos oportunos que el juego brinda, hace que la jugadora pueda dar velocidad y hace que nosotros podamos entender la importancia de trabajar la velocidad dentro del entrenamiento. Entonces ya tenemos tres capacidades condicionales: la aceleración, la desaceleración y la velocidad. Y obvio, la última es la resistencia a todas esas. No necesitamos que ella acelere una vez, necesitamos que ella acelere 30-35 veces, que son más o menos la frecuencia de las aceleraciones. No necesitamos que ella haga una velocidad, necesitamos que ella tenga esa resistencia a la velocidad que necesitamos, ¿sí? Entonces, entendiendo este cambio de paradigma, entendiendo las capacidades condicionales que se empiezan a desarrollar dentro del juego, nos da un margen o nos da un pantallazo de que lo que nosotras tenemos que hacer como preparadoras físicas dentro de una metodología de entrenamiento, ¿sí? Ahí pasa la voz. ¿Alguna pregunta, profe? Bueno, nada, es un poquito eso. Nosotras con Yasmina ya hace un tiempito que trabajamos juntas, desde Belgrano de Córdoba, y nada, ella vino fuerte con esta metodología que la verdad que
fue muy fácil convencerme porque creo que lo principal es el juego, no perder de vista, bueno, son PF, son analistas, pero entender el deporte al que las jugadoras se dedican es el fútbol. Entonces creo que el trabajo de todo PF, más allá de obviamente estar capacitado, capacitada para saber todo esto, es también seguir capacitándose en la comprensión del juego, ¿sí? De hecho hay muchos PF que empiezan a tomar cursos de táctica y demás porque creo que es lo que se viene, ¿sí? Creo que los PF, las PF tienen que estar capacitados para trabajar con cuerpos técnicos que nada, que también exijan, es como un trabajo interdisciplinario. Nosotros las DT saber de preparación física, ellos saber del juego, como que creo que hoy en día Yasmín se dedica y la otra profe, Jimena Tello, dan conceptos tácticos, no es que solo lo físico van con las profes, sino que nos gusta esta forma de trabajar. Nosotros también, mientras ellas están haciendo un rondo, rueda de pase, lo que sea, los entrenadores estamos ahí encima, así que me parece que es la forma, o al menos la que me gusta y la que intentamos contagiar. Trabajos interdisciplinarios, que todos puedan hablar del juego, que las jugadoras no se queden con eso de que bueno, ahora te toca ir con la profe y listo, la DT ya no me tiene en cuenta. No, es lo mismo, somos lo mismo, somos un equipo, tratamos de que las jugadoras nos vean así. Así que bueno, nada, la semana está dedicada a eso. Nosotros arrancamos siempre teniendo en cuenta el día de partido. En AFA te puede tocar desde un viernes hasta un martes. Por suerte me ha tocado sábado y domingo, pero cada tanto sí, el último partido creo que fue un martes. Entonces a partir del día de competencia empezamos a organizar la semana. El primer día después de la competencia damos descanso y ya después arrancamos bien con la semana. Les puedo contar un poquito desde lo táctico. Nosotros el primer día tratamos de hacer videoanálisis propio, tratamos de ver qué fue lo que pasó en el último partido. Un minutito nomás, un ratito, 15 minutitos de videoanálisis, y ese primer día lo dedicamos a corregir cosas del último partido, ¿sí? También entendiendo que es un día de recuperación y donde sí estamos más encima y hacemos hincapié son quizá en las jugadoras que no jugaron ese día, las que no tuvieron minutos, las que tuvieron poquitos minutos. Ese día tratamos de gestionarlo para que esas jugadoras se sientan importantes, vean que las profes, las DT estamos encima de ellas. Después, bueno, ya arrancamos la semana siguiente con el videoanálisis del próximo rival. Y bueno, nos dedicamos toda la semana a entrenar conceptos tácticos, teniendo en cuenta ya no es lo mismo jugar contra Villa San Carlos el fin de semana que nos toque San Lorenzo, que nos toque Boca, Racing. Entonces, nada, siempre teniendo en cuenta el rival, el calendario, jugadoras disponibles, sistemas, estructura que nos gusta entrenar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo más específico, porque si no siento que es muy amplio el tema, hay miles de temas para hablar, videoanálisis, sistema de juego. No sé qué se les ocurre, si quieren saber algo. ¿Cómo es el periodo de adaptación para las que son sub-16, que pasan por ahí en cancha grande, que es la tercera? ¿Cómo es el periodo de adaptación para las que son sub-16 a sub-19? Porque ser más física, pasa a haber mucho más roce por ahí, con los cambios de edades. ¿Cómo hacen ese proceso de adaptación? Si lo trabajan ya a mitad de año del año anterior, antes de que hagan el cambio. Ese trabajo, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros en primera división tenemos algunas jugadoras sub-16. Principalmente lo que decidimos y quién sube y quién no es por nivel y por rendimiento y por proyección. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosas en las jugadoras de juveniles que subimos a primera. Primero para no generar falsas expectativas a ellas.
Así que nada, somos muy minuciosos ahí con quién entrena cada día con primera, realmente puesto el ojo realmente en que sí, si esta jugadora viene es porque realmente le vemos condiciones para llegar en cuanto a, bueno, a la toma de decisión, pero principalmente nos basamos en nada, el porte de jugadora, realmente jugadoras de 16 años en primera división ya son jugadoras altas, con perfiles, las centrales con una buena altura, la volante central, como que tratamos también de no solo ver si son buenas con la pelota, sino también el perfil de jugadora que se viene, que bueno, es un poquito el fútbol femenino del futuro, equipos más altos. Tratamos también de estar en diálogo con las profes de reserva todo el tiempo, en la optimización de qué jugador en cada puesto. Bueno, si tiene que ser una central para llegar arriba, que no sea de talla por ahí tan chiquitita, sino intentar cambiarle el puesto, más lateral, como realmente es un trabajo de selección. Muchas de las jugadoras que están en River están a un pasito de estar en la selección argentina, entonces realmente creo que el scouting es la clave, no errarle, nosotros no poner a una jugadora en un puesto que sabemos que no va a llegar, porque cuando llegue a primera división la vamos a frustrar o directamente ni va a llegar. Entonces, bueno, te puedo decir que tenemos una primera división con un promedio de edad muy joven, mis mismas jugadoras de primera división tienen 22, 20, 19, algunas referentes un poquito más grandes, y las que subimos 16, 17 añitos, en talla principalmente, y bueno, todo lo otro se puede aprender. Obvio que también son buenas con la pelota, digo, no, siempre la toma de decisión, pero River tiene en cuenta mucho la talla también. Y bueno, y la transición sí lo notamos, siempre hablamos con los profes que desde febrero a mayo, junio, julio se van viendo los avances, y también aprendizaje para nosotras, se van viendo también quiénes aceleran más rápido, quiénes tienen procesos más lentos. Algunas las subimos y bueno, 2 meses te toca volver a tu categoría porque a algunas les cuesta todavía mantener el ritmo, o la que llega te entrena bien un mes, pero ya el otro mes te bajó, entonces, y ahora una nueva conclusión que estamos sacando, de que puede tener la talla, puede tener el juego todo, pero desde lo mental se nos caen a veces, y ahí es nosotros bajar la manija y entender, y bueno, tienen 16 años, tiene talla, tiene juego, pero no dejan de ser chiquitas, no dejan de tener problemas en la casa, entonces, la verdad que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero sí estar en constante comunicación con las entrenadoras de las juveniles. Bueno, tiene todo para llegar, por ahí va a otro ritmo, un poquito más lento, pero así que nada, en constante aprendizaje también y bueno, diálogo todo el tiempo con los jugadores. Sí, y para agregar un poco lo que dice Dani también, es que pasajes de jugadoras se hacen en casi todas las categorías. De la sub-12 pasan a la sub-14, 14-16, 16 a reserva, y la misma reserva viene y va a primera división. Y para apaciguar un poquito eso, que al principio pasaba de que les costaba un poco aguantar la transición o aguantar la intensidad física que tiene la categoría más alta, lo que se hizo fue sentarnos a hablar entre todas las preparadoras físicas y entre las directoras técnicas, y empezar a construir una metodología de entrenamiento desde la sub-12, sub-14, sub-16, reserva y primera, así en el momento de que llegan a primera, en el momento que llegan a reserva, ya más o menos todas saben de qué se está hablando, ¿sí? No hacen otra cosa, no trabajamos diferente, trabajamos todas bajo una línea de trabajo que hace que ellas ya conozcan las tareas, ya conozcan absolutamente todos los contenidos tácticos, técnicos, y eso hace que sea más ameno recibir esa intensidad física, que lo van a ir logrando a medida de que ellas se vayan exponiendo a esa intensidad física. Entonces me parece que es la clave, unificar la línea de trabajo, y muchas veces nos pasa que sube una jugadora de reserva, hace una tarea con nosotras y nos mira y nos dice, esto lo hicimos en reserva, y eso como es gratificante porque se está entendiendo de que hay buena predisposición, buena comunicación, y en sí la que le va muy bien y le favorece todo esto es a la jugadora. Sí, de hecho, ellas mismas dicen, es la misma tarea que hicimos, pero nada que ver el ritmo, acá es mucho más intenso. La misma calidad de jugadora de primera división te aumenta siempre la vara, el rendimiento, pero nada, lo que dice Jasmine,
que las jugadoras conozcan desde principios tácticos, ofensivos, defensivos, desde las tareas físicas tácticas, creo que vivenciarlas y después que ayudarlas, ¿no? Ayudarlas en ese proceso. ¿Cómo les va? Bien, quería saber cómo es la distribución de cargas por la semana, qué tareas se hacen, cómo se arranca un lunes, cómo se arranca un martes, por qué y cómo. Bueno, empiezo yo y después sigue Dani. Bueno, como dijo Dani recién, vamos a poner una semana hipotética. Si el sábado hay partido, competencia, el domingo descansan, cada una va a su casa a descansar. El lunes volvemos al entrenamiento y hacemos recuperación activa. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo vas a escribir? Bueno, dale. Bien, vamos a parar. Bien. El sábado, competencia. Domingo, descanso. Sábado, competencia. Domingo, descanso. Cada una se va a su casa. ¿Sí? El lunes vuelve al entrenamiento con nosotras y hace recuperación activa. ¿Qué quiere decir recuperación activa? Es que la intensidad tiene que ser baja, la capacidad mecánica tiene que ser baja, la capacidad metabólica tiene que ser baja, los espacios tienen que ser amplios para que no haya mucho freno y arranque y no se cargue mecánicamente hablando. Los tiempos de las tareas no tienen que ser muy elevados, no tiene que haber mucho tiempo para que no se carguen metabólicamente hablando. Entonces tiene que ser un día de recuperación. ¿Cuáles son las tareas más o menos que hacemos? Son rueda de pases, metemos rondos reducidos, metemos juego de posición. ¿A qué le llamamos nosotros a esto? A rondos reducidos y juegos de posición de recuperación física. ¿Qué quiere decir? Que la jugadora, si bien está en una situación táctica, no está permanentemente jugando. Yo lo sectoreo al rondo, Dani lo sectorea al rondo, y si la pelota está de este lado, aquellas están descansando. Sucede que hacen, por ejemplo, 2-3 toques, pasan al siguiente sector, 2-3 toques, vienen a este sector. Entonces ellas no frenan, no arrancan, están posicionadas trabajando y al mismo tiempo tienen pausa y recuperación. Entonces así empezamos a llevar la recuperación de ellas, ¿sí? Entonces ese día los espacios son amplios, no mucho tiempo de trabajo, si hacemos una tarea que sea bien posicional, que no haya mucho freno y arranque. Y lo que sí hacemos, lo que dijimos recién, donde sí aumentamos la intensidad en aquellas jugadoras que no tuvieron tantos minutos. Siempre lo dividimos en jugadoras menos 60 minutos o más 60 minutos. Cuando el partido es accesible, yo hago todos los cambios, entonces tenemos muchas jugadoras que quieren hacer la última parte, que deben hacer el reducido más intenso. De hecho, nos ha pasado que jugadores que han jugado todo el partido se quieren meter al reducido, como que ahí te das cuenta un poquito que la carga quizás no fue tan alta del partido y llega el lunes y están con pilas como para entrenar un poquito más intenso. Y lo mismo, siempre teniendo en cuenta la semana le guían también los objetivos tácticos, ¿sí? Una cosa es lo que dice ya en cuanto a esto, recuperación parcial, recuperación activa, pero hay una guía de cuál es el objetivo táctico de hoy y amoldamos todas las tareas, ¿sí? Por ejemplo, les dije que en el primer día tratamos de hacer un videoanálisis propio de lo que nos faltó. Bueno, no estuvimos tan finas en las salidas de inicio. Bueno, el objetivo de ese día va a ser refrescar un poquito salidas de inicio. Entonces quizás, bueno, el rondo que hace la profe o ya desde una rueda de pases puede tener algunos conceptos de lo que nos pasó el otro día, ¿sí? Bien, excelente. Y para los profes, este día hacemos gimnasio también, ¿sí? Nos encontramos en el campo, mucha movilidad articular, mucho rodamiento, ¿sí? Foam rolling en todos los músculos, mucha activación. El otro prendido. ¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces va a quedar Móvil. grabado No. escuchándolo. Móvelo. Ahí. Ahora sí. Hola. Ahí está. A ver, lo intentamos. Bien, vamos al gimnasio. Mucha movilidad articular del bloqueo de cadera, mucho foam, mucha activación, y ese día hacemos zona media y miembros superiores, brazos, ¿sí? Exclusivamente brazos. Bien, vamos al día martes. Si el lunes hicimos recuperación activa, el martes hacemos algo que se llama tensión, ¿sí? ¿Qué significa?
preparación muscular, a la fuerza, ¿sí? Ese día, ¿qué hacemos predominantemente en cuanto a lo físico? Aceleración, desaceleración y cambio de dirección. Y aceleración desde sus múltiples formas, de posición parada, rompiendo la inercia, desde un trote suave acelero o de una situación de velocidad reacelero. Trabajamos todas las variantes de la aceleración, ¿sí? Igual que la desaceleración. Freno a máxima intensidad, freno a baja intensidad, empezamos a trabajar todo. ¿Cómo lo hacemos ese día? En espacio bien reducido. Si el espacio es bien reducido, yo acelero y yo tengo que frenar. Entonces esa carga mecánica la pongo dentro de la tarea, ¿sí? Las tareas que predominan ese día son muchos vuelos, por esto que dice Yasmin, aceleración, desaceleración, fuerza, velocidad. Hacemos vuelos posicionales y es el día en donde hacemos también mucho reducido, son múltiples variantes, las variantes que quieran, teniendo en cuenta, como siempre dije, el objetivo táctico del día, ¿sí? Si este día hicimos más hincapié en salida, bueno, por lo general antes acá ya hacemos el análisis del próximo rival, por ejemplo, vamos contra Villa San Carlos, pero ahora acá nos va Racing. Entonces ya empezamos a analizar un poquito el rival y este día también lo utilizamos, por ejemplo, para entrenar la presión, por ejemplo. Bueno, entonces el reducido de ese día tiene un componente táctico que es el momento de presión. Para eso tenemos que saber cómo nos va a salir jugando Racing, por eso el videoanálisis antes. Bueno, nos sale jugando con una pivot, con dos. Entonces el reducido de ese día, el objetivo táctico está orientado a la presión. Presionamos con tres delanteras, la interna no se salta. ¿Me explico? Va teniendo todo sentido. Así que bueno, y los duelos también nos gusta trabajarlo sectoriado, ¿sí? Trabajarlo siempre en el sector del campo. La volante, por ejemplo. Hola. Se bajó. Por ejemplo, la volante central que se juegue el duelo en la mitad de cancha. La lateral y la extrema que jueguen los duelos en la zona del campo donde me gusta mucho trabajar de esta forma posicional, donde ellas convivan la mayor parte del tiempo en el sector donde va a estar el día de partido. Siempre, bueno, juegos de posición, duelos posicionales, incluso hasta un rondo, a veces tratamos de hacer los sectores. Bueno, poneme acá la central, acá la lateral, la bola de central, que ellas conviven todo el tiempo y la más cantidad de tiempo posible con la jugadora que va a tener al lado el día de partido. Creo que se gana mucho tiempo, que dejarlas que ellos se elijan, bueno, pónganse de 5, pónganse de 6, no, nosotros les decimos todo, vos acá, incluso hasta en un rol, y ni hablar en los duelos, ¿sí? Los duelos muchos, la 9 con la central, la lateral con la extrema, las internas con las volantes del otro equipo, ¿sí? Tratamos de respetar mucho eso. Bueno, y para agregar y hablar un poquito de preparación física, les quería contar de que este día donde se trabaja la aceleración, por más que hoy cotidianamente lo hablemos así, la aceleración siempre estuvo bastante estudiada, más que nada por el sprint, por la velocidad. Antes se creía que la aceleración era solamente la primera parte del sprint y ahí quedaba. No había algo que profundice qué significaba acelerar dentro del fútbol, ¿sí? Se estudiaba más de la velocidad en tiempo y espacio, ¿no? A corto espacio y a corto tiempo. ¿Qué pasó? Con el aumento de la tecnología, con el aumento del entendimiento del juego, donde ahora hay súper capacitados, donde organizan el juego, donde estratégicamente arman los partidos, el fútbol se empieza a jugar más en espacios reducidos. Si ustedes ven el fútbol, se empieza a jugar más en espacios reducidos. Eso hace de que la mayor cantidad del tiempo las jugadoras permanentemente tengan que acelerar y desacelerar. Hay algunas situaciones donde se pone pelota al espacio y hago velocidad y hago sprint. Sí, igual también bastante. Hay muchas. Hay esas situaciones más de transición donde se hace velocidad, pero también empieza a haber mucha aceleración y desaceleración. ¿Qué pasa? Esto trajo un cambio a la preparación física. Porque antes no se conocía realmente qué hagan durante la aceleración. Yo no tenía ni idea cuando leí en la primera parte del sprint y listo. Bueno, cuando empezamos a ver, sí, empiezan a haber estudios de investigación, empieza a haber papers, se empieza a hablar de qué significa acelerar y se empieza a profundizar en el conocimiento. Entonces termina siendo una parte re importante dentro del entrenamiento para las jugadoras y
Bueno, y ese día vamos al gimnasio, ¿sí? ¿Qué trabajamos en el gimnasio? Ya las piernas, trabajamos los miembros inferiores, ¿sí? Bueno, playa, ¿sí? ¿Ves playa en el gimnasio? ¿Quieren que les cuente? Si no, me pasamos al otro. ¿Sí? Consulto, o sea, en los rondos, cuando vos estás haciendo, ¿cuánto es el tiempo y cuánto es el espacio y cuántos son los jugadores? Bueno, ese día, como necesitamos arrancar y frenar, el espacio siempre va a ser reducido. ¿De qué depende el espacio reducido? También de la cantidad de jugadoras, porque si yo pongo un espacio reducido pero pongo una jugadora, capaz que allá hace velocidad, no hace aceleración. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo, el espacio y la cantidad de jugadoras. Yo puedo armar una mitad de la cancha y pongo un 10 versus una mitad de la cancha y ahí van a acelerar y van a desacelerar porque el espacio es poco. Pero si pongo una jugadora en una mitad de la cancha, capaz que te sprinta. ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta el espacio, la cantidad de jugadoras y el tiempo. Nuestro objetivo es acelerar y desacelerar. Y entonces siempre los espacios van a ser reducidos en cuanto a la cantidad de jugadoras que pongan en el espacio. Y otra cosita, si yo necesito que ellas aceleren a máxima intensidad, tienen que estar fatigadas o descansadas. Descansadas, ¿sí? Si yo quiero que mi jugadora llegue a más y haga máxima velocidad, yo le tengo que dar pausa. ¿Sí? ¿De cuándo depende la pausa? Y bueno, va a depender de mucho tiempo, pero tienen que dar pausa, tienen que estar descansadas. 1 minuto de pausa, 1 minuto y medio, 2 minutos, tienen que llenar las fosas creatina otra vez, no sé qué tanto les hablan de los sistemas energéticos acá en el profesorado. Bueno, pelota al espacio, a velocidad máxima, vuelvo, aceleración máxima, vuelvo y descanso para que lo pueda hacer. Bien, ¿listo? Ahora yo quiero que ella acelere a 2-3, que significa muy alta intensidad, que no es máxima, pero es intensa y capaz que ella lo puede dejar un poquito más, porque no tiene que estar tan descansada, ¿sí? Entonces por ahí los tiempos pueden ser un poquito más prolongados. Que depende ahí también del ojo de ustedes, ¿sí? Yo obviamente tengo GPS y bueno, pero toda la vida trabajé sin GPS también. Entonces, ¿qué depende de esto del ojo de ustedes? De que vean cuándo ella realmente acelera a máxima intensidad y cuándo ella realmente está acelerando, pero no es máxima, pero es intensa. ¿Sí? Es una aceleración intensa. ¿Sí? Si es aceleración más intensa, pueden prolongarse un poquito el tiempo, pero si necesitan que haga máxima velocidad para trabajar eso y reclutar fibras rápidas y estar ahí en esa situación, tiene que estar descansado. ¿Sí? Cuando genera, por ejemplo, las pruebas de paso, los rondos más chiquitos que por ahí son individuales, ¿manejas algo de intermitencia? O sea, 2x4, 2x3, 1x4. Sí. ¿Lo vas sincronizando eso? Sí, lo voy sincronizando todo y también lo voy distribuyendo. Obviamente esto está muy cercano al juego, digamos, o sea, todos los trabajos son cercanos al juego. Entonces tratamos de ponernos un profe cada uno o armar una dinámica en donde todas trabajen con una repetición y tengan su pausa, como que armar una distribución espacial para que quede bien distribuido. Y las tareas individuales van sectorizadas en cuánto, en 6, en 10, en 15, en cuánto, segundos, y depende de lo que dure la situación. Tratamos de que sean situaciones a resolver rápido, o sea, pelota al espacio, acelero, finalizo. De última, si quiero que dure un poquito más, le pongo una transición con un arquito acá. Como son tareas que duran muy poquito en cuanto a tiempo. Bien intenso, poco tiempo, mucha pausa para que pueda volver a salir. Y el volumen total depende de toda la tarea. Y esto es algo que hacemos. Por ejemplo, si yo trabajo vuelo, trabajo aceleración y desaceleración, no me sirve tanto que después Dani haga, por ejemplo, una transición al espacio y trabaje la velocidad. No trabajamos con capacidades diluidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es que trabajamos un día la aceleración, la velocidad y la resistencia del mismo día. Trabajamos la aceleración, la desaceleración y el cambio de dirección de ese día. Entonces, todas las tareas van en predominancia con esa contracción muscular y ese sistema energético. El volumen total lo saco desde el GPS, digamos. O sea, como veo más o menos cuál es la carga habitual, nosotros de 200, 300 metros en aceleración ese día. Ponemos las 3 tareas y yo más o menos tengo contabilizadas qué tarea y qué carga mecánica en esa tarea y desde ahí saco el volumen total. Pero, o sea, lo que tienen que tener en cuenta es que es muy raro que se queden cortos, ¿sí? O sea, ustedes pruébenlo y veanlo y en cuanto a carga de entrenamiento nunca se van a quedar cortos, por ahí se van a pasar un poquito, eso sí suele pasar que nos pasemos, porque en el fútbol se corre, o sea, 90 minutos, hay 90 minutos y se hacen 200 metros de aceleración, no es nada, o sea, absolutamente nada. Esos 200 metros de aceleración no hacen en 3 tareas de entrenamiento, o a veces nos pasamos y hacemos
vamos viendo dependiendo un montón de cosas, digamos. Una más. Sí. Las cargas mecánicas, o sea, cómo las recuperás, cómo las trabajás y cómo las recuperás, individuales. Bien. La carga mecánica es la carga de la desaceleración, ¿sí? La jugadora frena y utiliza carga excéntrica para desacelerar. Entonces esas miofibrillas se rompen permanentemente y se genera un estrés mecánico, no es un estrés metabólico o otra fatiga, es una fatiga mecánica. ¿Cómo se recupera? No tocando más esa carga de entrenamiento, digamos. Nosotros trabajamos con dominancia muscular, ahora lo van a ver, y si acá trabajamos tensión, acá no vamos a volver a trabajar tensión, ¿sí? Acá se va a trabajar duración. ¿Qué pasa? Ellas acá, yo sé que van a acelerar y desacelerar, ¿sí? Pero no van a acelerar a máxima intensidad como acelerar en los días de tensión, ¿sí? En los días de tensión buscamos la máxima intensidad posible. Sí se aceleran los tres, pero no va a ser predominante. Acá, ¿cuáles son las variables predominantes? Los días de duración y la velocidad, las distancias un poquito más largas, donde se va a acelerar en la primera parte, pero a mí me interesa aceleración, a mí me interesa que hagan velocidad lo último. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo recupero yo la carga mecánica? No tocando la masa, digamos, no trabajando la masa. Y acelerar, pues, por ejemplo, el proceso, o sea, con hielo, con algo. No, alimentación y descanso y agua. El foam lo utilizamos, sí, pero al inicio del entrenamiento, ¿sí? Como para activar para disponibilidad. ¿Qué hacemos? Es muy personal por cada jugador. Hay jugadoras que quieren estirar porque se sienten bien y les hace bien, y vamos con eso y hay que alentar a que estén y se sientan bien y les haga bien. Hay otras jugadoras que quieren hacer foam y hacen foam y se hacen rodamientos porque creen que les hace bien, y hay otras jugadoras que no hacen nada, simplemente se sientan, hacemos el cierre del entrenamiento y se terminó ahí. Esa es la realidad. No sé si sabrán, pero están bastante cuestionados los métodos de recuperación hoy en día. Son bastante placebo, por decirlo de una forma. Entonces, siempre apostamos a cómo se siente la jugadora, digamos, qué necesita la jugadora. La que necesita elongar, que elongó toda su vida y no le va a hacer mal, ¿verdad? La que quiere hacer rodamiento, hace rodamiento. La que quiere estar ahí, está ahí. Pero bueno, es... Bueno, terminamos la semana. El miércoles, cuando ya día de duración, en este día los espacios ya son o más ampliados o completos. Es el día que ya saben que vamos a hacer fútbol. Siempre antes metemos otra tarea, profe, una tarea más física, táctica, para que se llegue a la carga de ese día. Pero nada, es el día donde también las DT tenemos mucho espacio para trabajar conceptos tácticos siempre, pero acá me gusta mucho que ellas vivencien el día del partido. Esto también lo usamos mucho, hay veces que no hacemos toda la cancha, hacemos espacio ampliado, ponemos el arco hasta el área grande, el área sería la media luna del área, y nada, por lo que dijo la profe recién, que hoy en día los espacios están más reducidos y poder hacer un 11 contra 11, no en toda la cancha, la verdad que a nosotros nos sirve mucho porque toca más la pelota, hay más toma de decisión. Incluso en mitad de cancha, acá, también me gusta hacer 11 contra 11 en espacio reducido. Y salen bárbaros, la verdad que se encuentran mal los espacios, se las exige mal desde lo mental. Pero bueno, el objetivo de este día, por ejemplo, bueno, cómo se nos va a plantear el rival, línea de 4, línea de 5, emparejamiento de sistema, tienen la misma estructura que nosotras. Nosotros hemos jugado todo el año con 4-3-3, 4 defensores, 3 volantes, 3 delanteras. En algunos momentos hemos jugado 4-2-3-1 con 2 volantes y más delanteras. Y bueno, así tratamos de ponerlas todo el tiempo en conocimiento y en aprendizaje. También una realidad, por más que hoy estemos disfrutando de este momento de fútbol femenino profesional, semiprofesional, es que tenemos muchas jugadoras, como todos sabrán, no han tenido esta etapa formativa del primer nivel hoy en día. Entonces hablarles de táctica y de juego siempre, por más que no suceda el día en partido, es simplemente para sacarlas de la zona de confort, seguir desarrollando sus conceptos de juego, que quizá un varón o nene está entrenando sistemas tácticos de los 8, 9, 10 años, y quizá hay jugadores de fútbol femenino que toda la vida han jugado 4-4-2. Entonces poder hablar de otras estructuras, de otros
debajo, el rival se los va a tirar atrás, a dónde están los espacios. Todo el tiempo ponerlas en situación de que ellas traten de encontrar las respuestas, encontrar las búsquedas, los caminos. Así que nada, hay muchísimo para trabajar siempre. Decidimos a veces si el rival es un rival por ahí muy complicado, muy duro, de los de mitad de tabla para arriba. Bueno, a ver, vamos a jugar 15 minutos. Este equipo como si fuera Racing, cómo se lo va a parar, y este equipo por ahí más titular a enfrentar a él. Pero por ahí cuando los rivales son quizás de menor jerarquía, siempre estamos haciendo hincapié en nuestro propio modelo de juego y tratamos de emparejar los sistemas, que los dos equipos jueguen el mismo sistema que nosotros, 4-3-3, porque quizás una jugadora suplente también tiene que seguir sabiendo los movimientos del entrenador. Así que nada, es un día lindo, también nos sirve a veces no hacer 11 contra 11, a veces hemos jugado un equipo en superioridad numérica, otro en inferioridad, si querés que se den ciertos patrones ofensivos y demás, bueno, 10 contra 8, ¿sí? Y hay los miles de conceptos y objetivos que te quiera poner, o ataque por banda, o ataque por carril central, lo que se te ocurra. Este día nos hacemos un gimnasio, vamos directamente al campo, y acá el jueves, bueno, ya es un día de velocidad, donde también se trabaja más en espacios específicos y trabajamos mucho, tratamos de tocarlo al menos un día, lo que llamamos específico por puesto. Por ejemplo, somos 4 profes, así que aprovechamos y vamos, 2 se van con la delantera y con las volantes, mediocampista ofensiva, otros nos quedamos con las defensoras, la volante central también, y trabajamos unos minutitos de finalizaciones, las delanteras, pases filtrados, ataques por banda, sociedades, y las defensoras en lo suyo, despeje, rechazo, anticipo, procesos. Después también, obviamente que a veces nos gusta que todas trabajen todo, bueno, todas hacen las tareas de finalización y todas hacen las tareas defensivas, entendiendo que todas todo el tiempo pueden pasar por todos los puntos del campo. Y este día prepartido tratamos estos días por ahí tienen mucho componente de desgaste emocional. Entrenamos presión, entrenamos salida, se les exige a las jugadoras, se les habla del rival, la carga psicológica aumenta, bueno, acá ya tratamos de comprimir, que sea un buen día, relajado, que el día jugamos, siempre iniciamos con un juego, tratamos de que sea un juego diferente cada semana, que no sean siempre los mismos. Hacemos pelota parada, ¿sí? El fútbol femenino son determinantes todavía las pelotas paradas, y a veces también hacemos algunos automatismos, todo lo que no genera oposición, sino refrescar algunos movimientos, o de ataque, o de defensa, o de salida, y al otro día jugar. Acá hacemos por lo general antes un plan prepartido, mostramos un ratito, la estrategia, cómo vamos a jugar ese día, es simplemente refrescar porque ya lo trabajamos toda la semana. No le puedo decir 15 minutos antes lo que vamos a hacer sin haberlo entrenado, es simplemente refrescar un poquito, cómo es la presión alta, cómo vamos a salirla, ¿sí? Así que nada, es un poquito a grandes rasgos mostrarle cómo es la semana. Y acá también gimnasio, ¿no? Gimnasio en los superiores. ¿Y acá? No. 3 veces por el gimnasio, ¿sí? Sí. Pregunta. La semana típica esa con un solo partido en una semana, ¿y si tenés 2? Cuando juegos copa, nada, y si tenemos 2, son más días de recuperación, ¿sí? Siempre nos guiamos por un día de competencia, el otro día será día de recuperación, ¿sí? Tareas como dijo la profe, donde se mueva más la pelota y no tanto la jugadora, y preparando, me imagino, el partido siguiente. Claro, no habría descanso. ¿Cómo ustedes se organizan para la planificación? Porque si es tan específico poner cada jugadora, ustedes ven absolutamente todo, y lo piensan como, no sé, una semana antes, 2 semanas, un mes, y lo van trabajando. Sí, nosotros convivimos mucho, la verdad que nos juntamos todos los días en el club, planificamos. Esto obviamente que lleva su trabajo, está buena la pregunta, porque no es fácil entrenar así, ¿sí? Que la profe tiene que dar conceptos, tiene que dar tareas, a ver qué tarea es, acá poneme jugador, acá. Es todo el tiempo estar en diálogo, en comunicación, hasta que de a poco cada vez va saliendo solo, pero sí nos organizamos
Bueno, acá jugamos, domingo libre para todos, menos para el videoanalista que ya está analizando este partido, Tommy, obvio hablando conmigo, diciéndole, bueno, creo que primero termina acá y vemos el partido, ¿sí? Tenemos el videoanalista que va con la cámara táctica, no tanto con la tele que no nos sirve, y tratamos de hablar rápido, bueno, qué hay para mostrarle a las chicas el día lunes, qué tuvimos, en qué fallamos, qué hay que mejorar. Obviamente que tenés una sensación del partido, ¿sí? Y lo vas sacando del partido, sabes más o menos qué hiciste, pero el video siempre sirve para o refrescar, ¿sí? O para afianzar lo que estás pensando, o muchas veces lo que pensamos, mira, no estuvimos tan mal, pero quizás las emociones y toda la intensidad, todo lo que se vive acá, después del día domingo más tranquilo lo ves con otra mirada. Así que acá ya empezamos a preparar el video análisis para el lunes, y el lunes y el mismo domingo hablamos lo que vamos a entrenar acá, sabiendo un poco de estructura, y ese día sí, después del entrenamiento nos quedamos ahí en la utilería del club y ya vamos viendo toda la semana. Así por lo general nos organizamos. Entonces no tiene tiempo nunca, o sea, yo me imagino y siempre Bien. No, la vida, nuestra vida es fútbol, digamos. Es lindo. Es muy importante para mí, si ustedes van a trabajar con alguien, armar una metodología. Yo siempre armo con esto, pero tengo una metodología, tengo una base, por más que yo ya sé que el martes es tensión, digamos, ya sé que el martes tengo que trabajar la aceleración, el cambio de dirección. Entonces ahí consensuamos los objetivos tácticos y la tarea pasa en esto sola, no es cada uno, no es que se cambia mucho, hay mucha variación en. Entonces es una metodología que pueda soportar, después lo demás son detalles que se van hablando en el día a día. Y esto, las planificaciones son micro, o sea, son un microciclo. ¿Qué quiere decir? Que es una semana de entrenamiento, se planifica ahí porque se planifica porque nosotros nos enseñaron macrociclos, mesociclos de meses, de años. Es como en el día a día y en la semana a semana, teniendo en cuenta el partido anterior, la semana anterior y el partido siguiente, pero se planifica ahí. Es esa. Yo, con respecto a lo táctico, ¿hay una bajada de línea a nivel selección para que jueguen de una determinada forma o por lo menos para que mecánicamente salga un tipo de jugador en específico? ¿Hay una coordinación ahí entre todos? Bueno, yo lo conozco a Germán Portanova desde la selección, fue mi entrenador cuando era jugador en Guayurquiza, así que nada más allá de eso tenemos buen diálogo, buena relación. No hay una bajada de línea, sí creo que están bajando en cuanto a lo físico, a lo que se quiere de una jugadora por conocer el roce internacional, pero creo que estamos alineados todos los clubes, en primera división, ya todos los clubes juegan quizás con la estructura que predomina en 4-3-3, con 3 volantes, con extrema, en amplitud, la selección argentina también, ahora con Germán Portanova trata de ser protagonista, de intentar jugar. Así que nada, creo que cuanto mejor hagamos a nuestra jugadora un poquito cada vez más inteligente en el campo, creo que nos vamos a ayudar a estar cerquita de la selección. No hay una bajada, pero creo que los clubes sabemos lo que tenemos que hacer y estamos todos en sintonía por ese lado. ¿Sí? Jugar con 3 volantes, 3 delanteras, creo que es lo que predomina. ¿Sí? Obviamente que hay realidades diferentes, ¿no? Capaz no le puedo decir eso a equipos que están peleando en los últimos puestos. A lo mejor a nosotros nos han jugado con línea de 5, nos han jugado con 2 líneas de 4 y 2 volantes. Por eso digo, no hay bajada de línea, cada uno trabaja libre, pero creo que los clubes que estamos un poquito de mitad de para arriba, trabajamos parecido un poquito a la selección. Y ahí debería estar todo mi videoanalista, que conoce bien las herramientas. El toma es grande, siempre, bueno, el fútbol femenino tratamos de que se juegue en los estadios y demás para tener mejor ubicación, pero casi todos los lugares donde hemos ido, nuestro videoanalista se ha arreglado, siempre hay estructuras ahí para subirse y filmar. Y los programas, no sabría decirte, creo que Loco Match, pero creo que Tommy usó.
concentramos algunos días, por ejemplo en casos especiales como viaje a Rosario, cuando nos toca jugar en otras ciudades. No, particularmente a lo largo de la gestión en el último tiempo hemos concentrado pocas veces. No es un requerimiento, una condición sine qua non que hayan ellas planteado como para que nosotros hagamos la gestión. Sí lo hemos hecho cuando viajamos, porque es importante el descanso de las jugadoras previo a la competencia, y la verdad que quizás se va camino a la concentración antes de los partidos. En otra oportunidad, con otros cuerpos técnicos, se planteaba que a las jugadoras tal vez no les gustaba mucho el tema de concentrar, entonces como que si no se le ve el beneficio después a futuro no, o al día siguiente del partido no tenía mucho sentido ir por eso. Pero yo creo que con el tiempo se va a cambiar. Sí, como dice Gaby, que me parece que para generar algo, o sea, para generar o cambiar algo, por ejemplo, nosotros tenemos un partido importante el sábado y queremos hacerlas concentrar. Ellas nunca concentraron y capaz que no les conviene, o capaz que sí. O sea, eso se va a ir resolviendo en el día a día, pero si cambiamos una estructura, modificamos una estructura de la jugadora, siempre es importante entrenarla antes. Si un chavo que duermen en una cama que no es la habitual, se levantan al otro día para jugar y están todas con dolores lumbares. Bueno, entonces se tiene en cuenta por ahí esas cositas. Obviamente el fútbol masculino concentra siempre y está tan acostumbrado a concentrar que capaz que eso ya no genera una carga estresante, por decirlo de alguna forma. Y hay 3 descensos, ahora volvieron los descensos con pandemia, 3 descensos hubo en este torneo, 2 ascensos y la clasificación a la Copa se da solo por el campeón del torneo. Estamos en la batalla de ir un poco más para poder hacer siempre los mismos clubes los que accedemos a la instancia de Copa Libertadores, pero lamentablemente es un solo grupo y va el campeón. Darío, se hace una charla entre ustedes dos, no escuchamos nosotros. Copa Sudamericana. Lo que le preguntaba era a nivel de competencia que tenían hoy, si es torneo local, Copa Libertadores, Sudamericana y demás, y esa ahora va a responder. Nosotros tenemos solo torneo local, ahora la instancia de la Copa Libertadores juega solo el campeón del torneo y ahora en noviembre, por eso estamos acá haciendo esta semana de temporada, vamos a estar en la Copa Argentina, no Copa Federal se llama, perdón, pero simula ser la Copa Argentina del masculino, nada más que como el femenino siempre acotado a una semana, 10 días de competencia, como se da la Libertadores en fútbol femenino, que en este momento está compitiendo Boca, y son 20 días de competencia bastante intensa. No se juega el formato de un partido al mes o un partido cada 15 días. Apuntamos a que sea algo así porque sería mucho más interesante, pero la realidad es que en este momento lo que se propone para el femenino es una competencia intensa de 10 y 20 días. Dos preguntas, una para la profe, la primera para la profe, ¿cuánto dura el trabajo del hockey? Jugadoras, por ejemplo, para el interior. Y la segunda, más para la parte administrativa, si usted considera el fútbol femenino en una inversión, como se pasa, hay muchos dirigentes que lo cuestionan, para mí no, pero si usted considera eso. Bueno, la primera pregunta, River hace pruebas anuales para todas las categorías, abiertas al público. Este año tuvimos un récord, la verdad que quedamos impresionadas con la cantidad de niñas que quieren sumarse al club. Primera división en particular, no hacemos pruebas, ¿sí? Nosotros con mi ayudante de campo, con el profe, la verdad que
y de convivir en el ambiente. Todo el tiempo estamos viendo jugadoras, las conocemos y nada, para llegar a la primera división de River o tienen que venir recomendadas o las tenemos que conocer o tienen que estar jugando en primera división en AFA. No quiere decir que una jugadora del interior no puede llegar porque para mí, siempre lo digo, el talento siempre está en el interior, pero para una primera división en particular yo evalúo mucho la experiencia previa, las condiciones ni hablar, ¿sí? Usamos muchos videos, y a lo mejor son jugadores de otros países, bueno, nos mandan los videos de los representantes y demás, pero River en primera división no hace pruebas, sí, que todo el tiempo estamos viendo jugadoras, si queremos alguna, iremos por ella, la buscaremos, tratamos de hacer todo lo posible para que venga, y si es muy bueno o algo, obviamente que nos tomamos el trabajo de verla, de escuchar las referencias de quién la manda, quién no, pero nada, siempre la apuesta y el scouting está en las categorías formativas. Yo creo que es clave y determinante que River pueda tener las mejores jugadoras del país para que después el scouting esté en el propio club, digamos, no tengamos que salir a buscar afuera. Bueno, con respecto al scouting, en general lo que dice Dani, hacemos pruebas abiertas al público. Vamos a hacer ahora particularmente, están viendo las profes de las categorías de formación. Entonces hacemos entre 2 y 3 pruebas al año abiertas. Y después, por supuesto, se van acercando, le suena el teléfono a ella, a alguien del club. Siempre nos acercan continuamente jugadoras, entonces tratamos de agrupar una cantidad mínima como para convocarla. Eso ya sería como una prueba cerrada, pero existe. Todo el tiempo estamos probando jugadores y esto, como ella dice, en la primera división no se prueban porque la realidad es que la jugadora que se destaca está en algún lado ya jugando. No hay pibas de 20 años que salgan del colegio y no hayan entrenado 5 veces a la semana con esa intensidad, porque tal vez tienen técnica, pero después físicamente se las comen. Entonces, no se prueba para primera división, se seleccionan básicamente alguien que nos interese en particular. Y después, con respecto a la inversión, yo considero que sí que es una inversión. Primero es una inversión enorme. No les voy a hablar de números, sí los conozco, pero realmente tenemos una estructura que está compuesta por 15 personas trabajando, que son todos ellos en todas las categorías. Hay kinesiólogos, hay nutricionistas, hay psicólogos, médicos, nuestras jugadoras, en el caso de lo que es la primera división, están muy monitoreadas en cuanto a lo nutricional. Les damos el almuerzo, algunas les damos la posibilidad de acceder a una vivienda a futuro. La idea es poder armar lo que sería una vivienda, una casa de vivienda, como tienen en el masculino para las niñas menores de edad. Hoy no tenemos eso y la realidad es que el talento, como decía Dani, está en el interior. Entonces es súper importante poder venir a Río Cuarto, hacer una prueba, seleccionar 3 chicas de 13 años y poder decirles vengan a Buenos Aires que tenemos soporte. Eso actualmente no lo tenemos, pero es nuestro proyecto a mediano largo plazo, porque realmente la inversión es muy grande y todavía no hay una contrapartida que lo pueda sostener. Entonces ahí es donde cuesta, donde hay algunos directivos que tal vez son más reticentes. Realmente yo creo que nosotros en el último tiempo hemos crecido un montón y que el club está haciendo una gran apuesta. Entonces apunto a que esto siga evolucionando y podamos en un futuro cercano tener un alojamiento que es lo más fundamental, ¿no? Para traer chicas del interior. Ahora en noviembre nos invitaron a hacer una prueba de este estilo en Neuquén. Pero lo que tienen que saber las chicas que van a ir a Neuquén a probarse, van a ir todo el equipo de profes del scouting, y lo que tienen que saber es que si quedan seleccionadas, en realidad tienen que ver cómo funciona ese alojamiento en Buenos Aires. Y ahí es donde tal vez tenés una jugadora y no la podés invitar a que venga, porque no la podés desarrollar, no te podés ocupar de una nena de 14 años. En cambio, en el masculino eso está mucho más armado, mucho más instrumentado, hay personal, en el caso de River, ¿no? Hay 80 chicos que van desde los 10 años hasta los 16, más o menos. Entonces, bueno, a futuro la idea es encarar por ese lado y poder ir a
Arrancaron inicialmente todos, siempre fueron como profesionales que venían del masculino y nos los preguntaban un ratito, ¿no? En el caso de la nutrición todavía estamos así como que es un departamento de nutrición que abarca todo lo que es no solo fútbol, sino los deportes del club, y las diferentes nutricionistas se ocupan. Una exclusivamente de fútbol masculino, otra de las categorías formativas del masculino, y ahora nos han asignado una nutricionista que se ocupa de nuestras jugadoras en el último tiempo. Antes teníamos a otra que también medio compartía y venía los lunes a femenino, los martes a masculino, por ejemplo, es el caso de nutrición. En el caso de psicología también compartimos dentro del departamento, el psicólogo del plantel de femenino es también psicólogo de los infantiles del masculino. Y lo que sí hemos podido sacar y quedarnos nosotros directamente con ese recurso es kinesiología. El kinesiólogo de la primera división de fútbol femenino es exclusivo de fútbol femenino y lo tenemos todo el día trabajando. Es el único que en las temporadas no descansa. Nosotros vamos a dormir una siesta y él tiene que quedarse trabajando siempre con alguna jugadora. Médicas también, las médicas son exclusivas de fútbol femenino. ¿Qué diferencias ven ustedes con la primera del femenino y masculino, pero para bien, por parte de los chicos? Es decir, bueno, más allá del tema de cómo juegan o cómo se desempeñan en estos partidos, ¿no? ¿Qué es mejor en el fútbol femenino que en el masculino? O que no hay en el masculino, pero sí. Qué pregunta. Bueno, la realidad es que el fútbol masculino hoy tiene un montón de oportunidades y de ventajas que nosotras, digamos, las estamos consiguiendo en el día a día y en nuestra forma de posicionarnos frente al fútbol. Me parece como muy clave, y esto lo estoy pensando mientras lo estoy respondiendo, me parece muy clave que las lógicas que se mantienen en el fútbol femenino son súper cooperativas, trabajo muy interdisciplinario, en donde uno se apoya mucho en la decisión del otro, se trabaja muy como equipo. No digo que el fútbol masculino no lo tenga, obviamente, pero es un área, es una disciplina muy competitiva entre profesionales, con los mismos jugadores. Entonces uno cuida su trabajo, obviamente, y bueno, se empiezan a generar ciertas lógicas que por ahí no son las más convenientes. Me parece que el fútbol femenino tiene eso, bueno, River es una familia en el fútbol femenino. Nosotros conocemos hasta el nombre de una jugadora en sub-12 y la vamos a ver entrenar y estamos ahí, desde eso hasta la relación que tenemos con los profes y las de las inferiores, la relación que tenemos nosotras con las jugadoras. Me parece que eso es una lógica que el fútbol femenino tiene que luchar por mantener para que no se contamine, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y además de toda la lucha feminista que tiene el fútbol femenino, que me parece importante recalcar porque tratamos de generar otro fútbol, digamos, un fútbol diferente que se adecua a nuestras necesidades y a nuestras maneras de ver el mundo, digamos, sin cantos homofóbicos, sin cantos racistas, sin barras bravas. Me parece algo muy loco que se dé, pero hace 2 semanas el cuerpo técnico de reserva, Pepa Fontana y Estefanía, Vivi, que son el cuerpo técnico, hicieron un taller de cánticos de River para los padres y para las jugadoras. Estaban chochos, se juntaron a todos los padres, a todas las jugadoras y empezaron a analizar las canciones de fútbol. Obviamente las canciones de fútbol eran todo puto, cagones, bueno, no. O sea, ser puto no es malo, digamos, ¿no? Y ser cagón no está referenciado a lo malo, a la hombría, digamos. Entonces, bueno, empezaron a analizar las canciones y empezaron a surgir cosas muy buenas, decir como pongo huevo, bueno, no, pongo ovario, ten ganas, o sea, como canciones que nos representen, y me parece que ese es el camino, empezar a pensar el fútbol femenino que nosotras queremos, no el fútbol femenino que nos dejó el masculino, por decirlo de alguna forma.
Me parece que esa es una diferencia abismal, que hay que luchar día a día, es día a día, pero me parece que ese es el camino. Bueno, yo particularmente individualmente, me recibí a los 21 años de educación física de profe y ahí empecé kinesiología. Cuando me recibí me llamaron para trabajar en Junior, General Paz Junior, que es un club de Córdoba Capital. Ahí empecé a trabajar en la primera del femenino y inmediatamente empecé a trabajar en la primera del femenino y me llamaron para las inferiores masculinos. Estaba en la sexta y en la séptima división de los pibes ahí. Así que estuve 6 años trabajando ahí, sí, 6 años trabajando en General Paz Junior, muy contenta en el femenino y el masculino, y a veces subía un poquito a primera, al masculino, como profe soporte. La conocí a Dani en un acercamiento, ella era todavía jugadora, estaba ahí por ser jugadora, y le dije, vos tenés que ser DT. Le juro que les dije, vos tenés que ser DT, vos tenés que ser DT. No sé. Bueno, terminó siendo PF primero de Racing de Córdoba, ahora les va a contar ella. Y empezó haciendo PF de Racing de Córdoba y le llamaron de Belgrano. Y bueno, siempre tuve la posibilidad de trabajar juntas, como que siempre nos juntábamos y estábamos todo el día hablando de fútbol, nos entendíamos bien, hicimos cursos, capacitaciones juntas. Así que bueno, la conocí a Dani y pegamos un montón de onda, de intereses laborales similares. Y bueno, cuando tuvo la posibilidad de abrir, o sea, había una vacante libre en Belgrano para trabajar en la preparación física del fútbol femenino, y ahí me llamó Dani, me propuso, obviamente que sí, y bueno, y ahí empezamos, entramos en AFA, en la C, hicimos toda la campaña de la C juntas, y bueno, casualidad de que un domingo estábamos en Córdoba capital y recibimos un llamado, y el miércoles o el jueves ya estábamos viajando para encontrarnos con River. Fue más o menos así, en 2-3 días dejamos todo, nos cambió la vida, pero bueno, eso fue más o menos el proceso para llegar a River. Y obviamente yo soy una fiel creyente de que las oportunidades llegan. Si una las visualiza y trabaja por ellas, las oportunidades llegan. Es importante que cuando lleguen, estar preparados, ¿sí? Siempre estar preparados, que eso es lo que a uno lo mantiene, digamos, en esa oportunidad. Bueno, la verdad que ha sido un placer charlas. Hacía mucho que no teníamos esta posibilidad de que sea un lado conceptual que ustedes nos cuentan. Los chicos creo que hicieron muchísimo, fueron profes. Ahí, que estamos muy felices de escucharlos. Hace mucho que no he escuchado una charla tan linda, tan real, desde lo conceptual, de la realidad que es el fútbol femenino. La última pregunta fue muy linda, fue muy claro lo que dijiste sobre el fútbol femenino. Nosotros como universidad estamos muy felices de recibirla, creo que va a ser la primera vez que van a estar de tantas por el contacto que vamos a hacer. Así que bueno, agradecerles a los chicos, creo que les sirvió mucho, y bueno, darle un aplauso a las chicas que nos han visitado.